Buenas tardes. En nombre del Ateneo le damos la bienvenida a este acto que tiene por finalidad poner en valor la figura de Timoteo Pérez Rubio, su vida y su obra. Agradecemos en primer lugar a la institución que nos acoge hoy, el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, y muy particularmente a su directora, Katy Pulido, así como a Rocío, la conservadora del museo, que les ha ofrecido la visita guiada hace unos instantes. Le agradecemos al Museo, al MEIAC, su colaboración y las facilidades dadas para la organización de esta actividad. De la misma manera, nuestro agradecimiento también al Museo de Bellas Artes de Badajoz, institución provincial, que nos ha abierto sus puertas de la mano de su directora, Teresa Rodríguez Prieto, que no ha podido venir hoy, pero que escucharemos en un momento a través de un vídeo. Y de la misma manera también agradecemos la colaboración de los técnicos del MUBA, a Irene, a Víctor y a Ildefonso, que están aquí presentes. Le agradecemos también por toda la colaboración y las facilidades que nos han dado para hacer esta actividad. Gracias a nuestro ponente, a Manuel García Torrado, muy vinculado a dos instituciones de nuestra ciudad, como son el Ateneo y Fundación Juan Uña, de la que es secretario. Ambas instituciones, el Ateneo de Badajoz y Fundación Juan Uña, tienen estrechos lazos de colaboración y como prueba de ello es el ciclo que organizan conjuntamente desde hace más de 2 años, un ciclo que tiene por título Educación, Cultura y Ciencia, el legado de la institución libre de enseñanza, 1876-1936. Este ciclo está disponible en su integralidad en el canal YouTube del Ateneo. La institución libre de enseñanza ha sido una de las realizaciones más trascendentales de los últimos 150 años en la historia de España. Rosa Chacel y Timoteo Pérez Rubio participaron muy activamente en la vida cultural de nuestro país, en la que la influencia de la institución libre de enseñanza fue muy importante, y compartían sin duda el anhelo institucionista de construir un país moderno que, gracias a la educación, la cultura y la ciencia, pudiese ayudarse a España a superar problemas históricos y seculares que se revelaron de forma particularmente acuciante durante el convulso siglo XIX. Una experiencia, la de la ILE, que sería bruscamente interrumpida con el inicio de la Guerra Civil, que conduciría a la inmensa mayoría de los representantes de la Edad de Plata de nuestra cultura al exilio. Una palabra muy importante en la vida de Timoteo y su familia, que vamos a ver en unos instantes. Nuestra intención hoy, con este humilde acto, es poner en valor a una gran figura de la cultura extremeña, Timoteo Pérez Rubio. Tenemos el privilegio de vivir y haber nacido en una tierra en la que dieron sus primeros pasos figuras inmensas que abarcan todos los ámbitos de los saberes humanísticos. Benito Ariamontano, el Brocense, Pedro de Valencia, Casiodoro de Reina, Torres Naharro. Más cerca de nosotros, juristas, políticos, literatos como Muñoz Torrero, José María Calatrava, Manuel de la Rocha, Fernández Golfín, Pablo Montesino, y mujeres como la inmensa Carolina Coronado, Matilde Landa, Julia Mayoral, María Cerrato, Catalina de Bustamante, Dulce Chacón, educadores y pedagogos como Joaquín Sama, Juan Uña, Rubén Landa. Muchas figuras de las que nos deberíamos sentirnos orgullosos y valorar en su justa medida, y que por diferentes motivos y circunstancias no han siempre merecido el reconocimiento a su justa medida. Y es el caso también de la figura que nos ocupa esta tarde, y uno de los motivos por los que hemos decidido organizar este acto. Así que esperemos que sea de su agrado esta velada. Antes de pasar la palabra a Manuel García Torrado, nuestro ponente esta tarde, lo voy a presentar brevemente y luego vamos a ver un pequeño vídeo
de las 14 obras que están actualmente expuestas en el MUBA, en el Museo de Bellas Artes, y daremos la palabra, aunque sea por vídeo, de forma virtual, a la directora del museo, a María Teresa Rodríguez Prieto. Antes de ver la pequeña visita guiada del MUBA, pues le diré unas breves palabras de Manolo. Manolo, que muchos de ustedes conocerán, ha sido durante muchos años director del CEIP Arias Montano, familiarmente conocido como La Neja, y es hoy docente en el Centro Abril de Educación de Adultos. Y como Timoteo, es natural de Oliva en la Frontera, y como otras personas que aquí presentes han hecho hoy el trayecto para estar aquí, para estar junto a Manolo y recordar la figura de Timoteo. También Manolo pues ha escrito 2 libros, es autor de A lomos de una vida y La felicidad se llama Carlota. Y actualmente tiene en preparación una biografía de Timoteo Pérez Rubio, que esperemos que muy pronto vea la luz. Así que muchas gracias. Vamos a iniciar este acto. Vamos a dar continuidad al acto, a la visita guiada de Rocío, y vamos a empezar por visionar un vídeo de los cuadros que están expuestos en el Museo de Bellas Artes, y vamos a dar la palabra a la directora del MUBA. Y después, pues, Manolo iniciará la conferencia. Voy a apagar las luces. Son las otras, Iván. Otras 2. Otra más. Pues ahora, así mismo. El Museo de Bellas Artes de Badajoz conserva dentro de su colección 15 obras del magnífico pintor Timoteo Pérez Rubio. Hemos de tener en cuenta que Timoteo Pérez Rubio fue uno de esos artistas becados por la institución provincial, y la primera beca la obtiene en noviembre de 1913. Esto lo conocemos gracias a las actas de las sesiones plenarias de la Diputación, en la que anualmente aparecían los nombres de los artistas becados. Como digo, noviembre de 1913 es la primera fecha en la que aparece el nombre del pintor de Oliva de la Frontera, llegando esas becas hasta el acta de noviembre de 1918, es decir, para el curso 18-19. El importe de la beca durante todos esos años fue el mismo, 1000 pesetas. Y el primer año obtuvo esa beca junto con otros nombres conocidos en la colección como José Pérez Jiménez, Martínez Virel o Ángel Carrasco Garrore. Una primera etapa de esa beca, estamos viendo que el primer curso fue en 1913-1914, para su formación en Badajoz, en la Escuela de Artes y Oficios, fue junto con Adelardo Covarsí como profesor, alguien al que Timoteo tendrá siempre agradecimiento y un buen recuerdo hacia ese primer profesor, como Rosa Chacel plasma en su obra de Retratos del Jardín. De esa primera época, como decía, el museo conserva una obra de 1914, El Vivero, que tengo aquí a mi espalda, una obra que se expuso en un establecimiento en la calle San Juan de Badajoz, junto con obras de otros artistas en esa misma fecha, y que perteneció a la colección López Lanó. Cuando avanzamos en esa segunda década del siglo XX, alrededor de 1919, el Museo de Bellas Artes conserva 3 piezas que se inspiran en el impresionismo. Hay que explicar por qué, de dónde viene esa influencia impresionista. Aquí tenemos 2 ejemplos de ello. A partir de 1915, Timoteo Pérez Rubio continuará sus estudios en Madrid, en la Escuela de la Academia de San Fernando,
y allí conocerá a la que será su esposa, Rosa Chazelle. En esa etapa final, esa segunda parte de la segunda década de 1920, su pintura estará sobre todo influenciada por el impresionismo. Sabemos que en 1918 hay una importante exposición impresionista en Madrid, de la que incluso Rosa Chazelle llegará a decir que quedaron maravillados. Por lo tanto, esa impronta impresionista la vemos en varias obras de Timoteo en el museo, como es este Jardín de Otoño, una obra donada por el propio autor al museo en los años 20. No solo por el impresionismo, estamos hablando que vivimos en una etapa, estamos hablando del final de la segunda década, principios de 1920, en la que también la estela de Sorolla está presente en el paisajismo español. Sorolla fallece en 1923. Y también becas, como las becas del Paular, becas paisajísticas, que entre 1917 y 1918 Timoteo Pérez Rubio disfrutó, en las que se asienta mucho más en esa inclinación hacia la representación del paisaje en sus muestras pictóricas. En diciembre de 1921, Timoteo Pérez Rubio tendrá una beca para ir a estudiar a la Academia Española en Roma. Se hará efectiva a partir de abril de 1922 y de esa etapa el museo también conserva varias obras. Sabemos que para los estudiantes de primer curso era obligatorio presentar un trabajo de 3 obras con un estudio de distintas luces en momentos diferentes del día. Y nosotros conservamos uno de esos estudios que Timoteo realiza sobre la plaza de Buitrago, una plaza que no era la primera vez que representaba y que vuelve a ella para este trabajo en Italia. La obra está fechada en 1922, fecha de ese primer curso en Italia. De 1922 es también el boceto para paisaje con animales, una obra que presentará y que es obligatorio presentar como alumno de segundo curso, ya que había que presentar un cuadro con animales. Y él decide realizar esa obra de paisaje con animales. Los animales son los burros, una obra con la que posteriormente en 1930 conseguirá medalla en una exposición nacional, que es un cuadro propiedad del Reina Sofía y que en la actualidad se expone en el Museo de Salamanca. El Museo de Bellas Artes de Badajoz conserva, como digo, este boceto fechado en 1922 y que oculta, porque el público no lo ve, los burros. Nosotros queremos en esta ocasión descolgarlo para que se pueda ver qué aparece detrás de la obra. Hay que comentar que Timoteo elige los burros precisamente porque estamos en un momento en el que la figura de San Francisco de Asís es muy importante, ya que se está próximo al centenario de la muerte del santo y el burro se considera un animal muy cercano a San Francisco de Asís. Timoteo sabemos que visita a San Francisco de Asís, como muchos otros artistas en ese momento que están formándose en Italia. Por lo tanto, vemos en este cartón, porque es un cartón, como en la parte trasera aparece la representación de los animales. La obra perteneció al coleccionista pacense Juan Obando y llegó al museo tras su fallecimiento como legado testamentario. Durante esa etapa como becado en Italia, Timoteo y Rosa Chazelle aprovechan también para viajar por toda la geografía italiana. Los Alpes italianos serán un lugar representado por Timoteo en varias obras. Una de ellas es esta de Primavera en los Alpes, fechada en 1925, una obra que a su vuelta de Italia en 1928 es adquirida por el Museo de Bellas Artes de Badajoz, tal y como aparece reflejado en las actas del patronato del Museo de Bellas Artes en esa fecha. Timoteo Pérez Rubio vuelve a España definitivamente en 1928. A partir de ahí se produce una etapa muy fecunda en su carrera. Pertenece a la Sociedad de Artistas Ibéricos, se le nombra en 1931 su director del Museo de Arte Moderno. A partir de esa fecha, con ese nombramiento, vemos una relación con el director de este museo, con Adelardo Covarsí, ya que algunos de los primeros depósitos
que todavía hoy se conservan en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, fueron gestionados entre Covarsí y Timoteo Pérez Rubio. Tras de mí tengo dos obras pertenecientes a esa etapa, 1930-1931. Las Bañistas, una obra de corte mediterráneo. Aquí hemos abandonado ya ese impresionismo que veíamos una década atrás. Aquí ese corte romanista, clasicista de esas figuras, con ese fondo ya de esos verdes tremendos, de un desnudo en un paisaje abierto de Timoteo, es un cuadro importante dentro de su producción, un cuadro que estuvo en depósito en el Museo Nacional de Arte de Cataluña durante varios años y que era propiedad de su hijo, Carlos Pérez Chacel, a quien en 2007 el Museo de Bellas Artes le compra la obra para pasar a la colección permanente de nuestro museo. Otra obra importante de esa época es el retrato de Doña Concepción Rábago, la mujer del doctor Jiménez Díaz, matrimonio con el que Timoteo y Rosa tenían una gran amistad y a la que Timoteo retrató en esta ocasión en el invierno de 1930-31 en la Sierra de Madrid, concretamente en el Paular, ese lugar al que volvía recurrentemente a pintar paisajes. Es una obra elegante, una obra que perteneció a la familia Jiménez Díaz durante muchísimos años y que fue donada en 2013 por la sobrina de la representada, ya que el matrimonio no tuvo hijos. La obra se ha querido ver por algunos autores como un reflejo de un inicio previo de lo que posteriormente llamaremos en la pintura brasileña de Timoteo como realismo mágico. Esta pintura, esta figura que parece flotar en ese camino nevado, ¿no? y que está realizado con una elegancia pero un cierto aura fantástico. El comienzo de la Guerra Civil marca un antes y un después en la vida de Timoteo Pérez Rubio. En 1937 está al frente de la Junta del Tesoro Artístico y en colaboración con la Sociedad de Naciones será el responsable de sacar las obras del Museo del Prado hasta Ginebra para su salvaguarda de los bombardeos que se están produciendo en Madrid. Él dirigirá esta operación desde los Pirineos catalanes en Peraleda, en el castillo de Peraleda. Será la sede en la que muchas de estas obras estarán antes de salir directamente a Europa. Una vez llegadas en el año 39 a Ginebra, Timoteo tiene que abandonar su misión después de haber realizado un inventario exhaustivo de todas las piezas que estaba entregando allí y que ya tiene que entregar de manera dolorosa a representantes del nuevo régimen franquista que había sido el vencedor en España. A partir de ese momento Timoteo queda, digamos, abandonado en Ginebra y vuelve a retomar los pinceles. Antes de su exilio a Brasil realizará una exposición en Ginebra que además se verán obligados a cerrar por la presión nazi, ya que a él se le consideraba un rojo, y a esa exposición pertenecen las dos obras que tengo tras de mí, Paisaje de Ginebra y El jarrón con flores, dos obras que pertenecen a esa denominada serie de paisajes tristes. Es importante, como podremos ver a continuación, cómo las piezas conservan en su parte posterior todavía la etiqueta de la Galería Moss en la que fueron expuestos. Estas obras se adquirieron en 2015 para la colección del museo, pertenecían o se encontraban en una colección extremeña y el propietario al que se le adquieren las piezas a mí sí me manifestó que él las había comprado a un propietario francés, es decir, las piezas habían estado en Francia previamente, este propietario extremeño las compró a esa persona y llevaban ya varias décadas en Extremadura, aunque no lo conocíamos, ya que la obra Paisaje en Ginebra aparecía en el catálogo de 1996 de la exposición que el MEIAC dedicó a Timoteo Pérez Rubio
con una fotografía en blanco y negro y en la que se aparecía como en paradero desconocido. Pues estas piezas se encontraban en una finca en Trujillo. Dentro de la colección del Museo de Bellas Artes de Badajoz tan solo conservamos una obra de la etapa brasileña de Timoteo Pérez Rubio. Una obra que esta que están viendo aquí, de Riachuelo de Valencia, de una serie realizada entre 1949 y 1951. Como vemos, destaca la vegetación exuberante del país, algo que vemos en otras muchas piezas de la época de Timoteo en Brasil, cuando no solo eran los paisajes, sino también los retratos los que le ocuparon en su producción. Sobre todo los retratos como medio de subsistencia, para una burguesía culta y cultivada, en la que el matrimonio Pérez-Chacel hizo grandes amistades. La pieza tiene un punto de vista alto, como ya había hecho en otras piezas italianas que hemos visto en décadas anteriores. Aquí sigue utilizando ese punto de vista alto y se ve el riachuelo en la parte baja con alguna barca. Esa profundidad de verde, esa oscuridad, esas sombras que produce esa vegetación exuberante hacen que el cuadro casi cueste trabajo ver ese detalle del riachuelo. En diciembre de 1932, en los talleres de la tipografía Yagües, en Madrid, llegó a su término la impresión de la primera edición de la obra poética La voz apasionada del ocense Julio Alejandro Castro. La publicación tuvo una tirada de 200 ejemplares y fue prologada por Antonio Machado. La voz apasionada fue ilustrada con 12 dibujos de Timoteo Pérez Rubio. El interés de estos dibujos radica en su carácter surrealista. En la biblioteca del Museo de Bellas Artes de Badajoz se conserva el número 48 de esta tirada. El carácter surrealista, como digo, es uno de los elementos que hacen indiscutiblemente atractivo y original esta serie de dibujos. André Breton lanza el Manifiesto Surrealista en 1924 y, según las propias palabras de Rosa Chacel, este manifiesto era la imposición de la liberación, algo así como la dictadura de la libertad. Y Timoteo se vio atraído por el surrealismo inmediatamente, y que había sido alimentado por su amistad personal con Marx en París. Buenas tardes, ahora ya es mi turno. Antes de empezar, se está acoplando el micro. Vamos a hacer una cosa. Es que se acopla. Cuando lo necesitemos lo ponemos otra vez. Bueno, decía que antes de empezar yo quería aclarar que yo no soy un experto consumado en Timoteo Pérez Rubio. Yo me considero un aficionado y un fan de Timoteo Pérez Rubio. Hay algunas personas que son aficionadas al fútbol, a la música, y otros tenemos otras aficiones un poco más extrañas y más raras, ¿no? Y también antes de empezar me gustaría decir que la charla se centra en, digamos, en tres pilares que yo considero importante en la vida de Timoteo, como son su valía personal como persona, su valía como artista y también como salvador del patrimonio artístico durante la Guerra Civil. Estos tres pilares llevan la transversalidad de la personalidad que tenía. Es decir, era una persona que Rosa, en su retrato del jardín, ya lo describe como
que una persona que generaba confianza. Era una persona noble, leal y de hecho lo demuestra pues con toda la labor que hizo con la salvación del tesoro artístico en la Guerra Civil, ¿no? Él nace también, antes de empezar, poner en contexto la situación, es decir, él nace a finales del siglo XIX en un pueblo de la provincia de Badajoz y que precisamente no está ni siquiera cerca de la capital, es decir, en el extremo suroeste de la provincia de Badajoz, siendo el penúltimo de un montón de hermanos e hijo del ermitaño de la ermita de la Virgen de Gracia. Es decir, prácticamente, si no hubiera tenido el don que tenía, pues hubiera sido una persona totalmente que hubiera pasado desapercibida, completamente desapercibida. Y aquí también centrar la charla en otra transversalidad que, aparte de su valía personal, también hoy que se habla mucho de esto que quieren poner o que pretendían, porque ahora ya con la situación política que tenemos no sabemos lo que va a ocurrir, que era el ascensor social, es decir, que aquellas clases que no podían tener acceso a la cultura o a los estudios, darles las posibilidades, los gobiernos, el Estado, para que pudieran desarrollar sus capacidades, ¿no? en términos más o menos equitativos que otras personas que sí tienen esas posibilidades económicas, ¿no? Esto que el Estado del Bienestar intentó, y de hecho consiguió, porque muchos somos fruto de ese ascensor social, pues ya lo consiguió, pero eso sí, de manera individual, Timoteo Pérez Rubio, allá por los principios del siglo XX. Claro, que él tenía un don, que era que sabía pintar maravillosamente. Entonces, él nace un 24 de enero de 1896 en Oliva de la Frontera, en la casa del ermitaño, que ahora la veremos. Y en esa casa está esa placa que veis ahí, que se le puso cuando se le rindió homenaje a la vuelta del exilio en el año 1974. Esa es la ermita de la Virgen de Gracia, de Oliva de la Frontera, y ahí era donde trabajaba su padre como ermitaño, en una casita que está ahí a la derecha, que no se ve bien, pero que es esa. Ahí nació Timoteo Pérez Rubio, que ya está evidentemente muy reformada, muy blanqueada, que cómo sería la casa allí a finales del siglo XIX, ¿vale? Bien, me contaba Francisco Lebrato, que fue director de la obra social de Caja Badajoz, cuando se llamaba Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Badajoz. Esto no está contrastado, pero me decía que su puesta de largo en sociedad pues fue muy de pequeño. Me contaba la anécdota de que una tarde muy lluviosa, en una tormenta, coge desprevenida a la población y se mete un montón de gente en una tienda. Y cuando se pasa la tormenta, la gente sale de la tienda y el tendero, que era una ferretería, el ferretero se da cuenta de que le han robado. Y entonces, pues Timoteo se había dado cuenta de quién había robado y le dice que él puede decir quién la roba. Dice, ¿pero quién? Y dice, no, yo no la conozco, pero se la puedo pintar. Y a raíz de ahí pinta a la señora que había robado en la tienda y descubren que evidentemente tenía un don, un chiquillo con 8 o 10 años que era increíble. Identifican a la mujer y a partir de ahí se corren las voces en el pueblo de que este muchacho pinta divinamente. Claro, ¿quiénes son los poderes fácticos en aquella época del pueblo? Aparte de la Guardia Civil, el maestro y demás, pues evidentemente la Iglesia. Y curiosamente hay un sacerdote que era coadjutor, que luego creo que llegó a ser párroco de la parroquia, que se llamaba José Guerra Lechuga, y que este señor, curiosamente, también le gustaba mucho pintar y de hecho daba clases de pintura en el pueblo.
Y claro, se corre la voz de que Timoteo pinta muy bien y automáticamente pues lo capta para él intentar enseñarlo a pintar. Según Francisco Lebrato, un cura tan aficionado a la pintura como al anís, decía Francisco Lebrato, ¿no? Este hombre se da cuenta enseguida de que el discípulo lo supera con creces, ¿no? Y entonces, pues, urde sus redes para convencer al ayuntamiento de que a este muchacho hay que promocionarlo de alguna manera. ¿Y cómo se le promociona? Pues concediéndole una beca municipal para que se venga a estudiar a la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz. En aquella época en la que él se viene con 14 años, en el 1910, la Escuela de Arte y Oficio no se llamaba Escuela de Arte y Oficio, porque estaba dividida en dos. Él en realidad ingresa en la Academia de Dibujo y Pintura, y por otra parte estaba la Academia de Oficios y demás, y que fue luego Adelardo Covarsí el que se empeña en fundir las dos academias, ¿no?, y convertirla en la actual Escuela de Arte y Oficio. La Academia de Dibujo y Pintura no estaba donde está ahora, al lado de ya no está al lado de la Escuela de Idioma, ahora está en la calle Chapín, ¿no?, en el antiguo centro escolar que allí hay, ¿no? La escuela dependía, no tenía un lugar fijo, porque entre otras cosas, a veces dependía de un alquiler para su localización, ¿vale? Sabemos que estuvo un tiempo en lo que es ahora el Museo de la Ciudad, en Luis de Morales, pero por la calle que sube, San Pedro de Alcántara. También estuvo, y se pretendió, pero lo rechazaron, en lo que fueron el Instituto Bárbara de Braganza antiguo, en la calle Obispo, y ahí empezó a estudiar Timoteo Pérez Rubio. ¿Cómo se viene y cómo lo dejan los padres? Porque se le allana el camino. Se le allana el camino porque aquí tenía una tía que era monja, y la tía que era monja debía tener cierta mano en el convento. Y claro, mandar a un niño de 14 años en aquella época, a principios del siglo XX, que nunca ha salido de casa, y etcétera, parecía una cosa complicada, ¿no? Pero claro, si tienes una tía monja, además, y que te allana el camino y que te dice que te va a cuidar del niño mientras esté aquí, pues hombre, eso facilita, ¿no? Entonces él se viene a vivir aquí a Badajoz con su tía y empieza con 14 años en la Escuela de Arte y Oficio, vamos a llamarla Escuela de Arte y Oficio porque es como generalmente se le conoce, ¿vale? Y ahí conoce a lo que sería su ángel de la guarda, que no es otro que Adelardo Covarsí. Adelardo Covarsí, en cuanto lo ve pintar, pues se da cuenta del don que tiene ese muchacho, ¿no? Aquí lo podéis ver, esta es una foto que, a ver si me sale él, aquí. Una foto donde él aparece, es el que está sentado a la izquierda, ¿vale? Es Timoteo Pérez Rubio, allá por el año 1914, en la Escuela de Arte y Oficio. Y digo que es el ángel de la guarda porque es el que lo promociona definitivamente y además lo influye en dos, digamos, técnicas de pintura. Por una parte, lo influye mucho en el paisajismo, pero sobre todo por aquello de las luces, los paisajes, los fondos que pintaba Adelardo Covarsí en sus cuadros, pero también le dice, pero para vivir del paisajismo hay que ser un muy buen pintor, y a veces eso no se consigue fácilmente, con lo cual yo te voy a dar un consejo, que también te dediques al retrato, y también lo inicia por la vía del retrato, que luego le va a venir muy bien para vivir del retrato en el exilio de Brasil, como ya veremos más adelante. Entonces, Timoteo Pérez Rubio, de la mano de Adelardo Covarsí, pues se inicia en la Escuela de Artes y Oficios, y no se sabe si para ingresar en la escuela o ya en la escuela misma, no se sabe, pues pinta con 14 años este retrato de su padre, para que veáis un chico de 14 años, los detalles y la capacidad que tenía para dibujar, ¿no? Este cuadro, si no me equivoco, se conserva en el Museo Etnográfico de Olivenza, ¿verdad?
Y, como veis, pues tiene los detalles de los ojales, los botones, las solapas, etcétera, las arrugas del padre, perfecto, ¿no? Entonces, ahí se inicia sus primeros pasos y Adelardo Covarsí está aquí desde 1910 hasta 1914 y Adelardo Covarsí hace lo mismo que hizo el cura del pueblo. Lo intenta promocionar, convenciendo. Ya sabemos que Adelardo tenía muchas manos en todos los ambientes culturales y sociales de la ciudad y convence a la Diputación para que se le dé una beca para que vaya a estudiar a la Academia de San Fernando de Madrid. Y allá que se va a la Academia, pero antes, pues aquí se dedica a pintar sobre todo paisajes. Uno de esos cuadros es este que estáis viendo, Paisaje fluvial, que es hacia 1914 aproximadamente, es una colección particular. No he querido poner los cuadros que ya hemos visto, pero por ejemplo, ese cuadro que ha mencionado la directora del MUBA, el vivero, sabéis dónde está, los que sois de Badajoz de toda la vida, sabéis que está en lo que ahora mismo era un vivero de plantas, que es donde está ahora la cañada, ¿cómo se llama? La Morera, la cañada Morera, ¿no? Ahí estaba. Entonces, un cuadro de ahí, de esa zona, ¿no? Este cuadro, junto con otro, que se llama Horizonte Rojo, los expone Timoteo de la mano de Adelardo Covarsí en lo que es la actual calle San Juan, que por aquellos entonces le llamaban El Tubo. Era una calle que le llamaban El Tubo porque era exactamente igual de estrecha que es ahora, pero claro, todos los comerciantes sacaban sus mercancías a la puerta y angostaban aún más la calle. Era, digamos, la calle de referencia. Si alguien quería que se le conociese, tenía que ir a la calle San Juan a pasearse. Entonces allí, en una serie de tiendas, pues hubo una exposición y le compraron los dos primeros cuadros. Una fue El vivero, que como ha dicho la directora, pertenece a la colección López Lanot, y otro, que le he perdido la pista, y no sé, es Horizonte Rojo, que lo compra Adel Pina, que era el maestro de obra de Vaca Morales, ¿vale? Adel Pina luego fue represaliado porque era masón, igual que el arquitecto, y en la Guerra Civil fue represaliado. Y ese cuadro le he oído en una conferencia a alguien en el MUBA hablar de él, pero yo ahora mismo no le he perdido la pista y no sé dónde está. De hecho, en los catálogos que he leído no aparece por ningún lado, pero igual algunos de vosotros que tenéis más conocimiento, que sois más técnicos, porque yo ya he dicho que trabajáis en los museos y demás, tenéis conocimiento de dónde ha podido ir a parar ese cuadro. Bien, en 1915 llega a Madrid, 1915, está aquí 5 años formándose, llega a Madrid y está becado por la Diputación Provincial. Y empieza a estudiar allí, y allí es donde va a conocer a la que será su futura mujer, Rosa Chacel, ¿no? La Diputación le ponía una serie de condiciones. No se llamaban becados, le concedían una pensión, ¿vale? Entonces le ponía una condición, que cada año tenía que ir mandando un cuadro con las características, las dimensiones, etcétera, que ellos le pedían. Y por eso, como el MUBA dependía, cuando se funda, de la Diputación de Badajoz, por eso tiene la colección que tiene también de Timoteo Pérez Rubio, aparte de las adquisiciones que ha ido haciendo, ¿no? de las pinturas de Timoteo, ¿no? Allí conoce a Rosa, como digo, pero enseguida él ya destaca en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y destaca porque al poco de estar allí ya consigue una de las becas que concede la Academia para seguir formándose durante el verano en el Paular, que es una escuela de pintores que está en la Sierra de Madrileña, en Guadarrama, en Madrid, y que se le concedía a los que
opositaban, no eran opositadas, digamos que se presentaban a una especie de premio dentro de la academia y a los mejores o a los que se les consideraba mejores se le concedía esta estancia durante el verano en la sierra de Guadarrama, ¿no? Él consigue ir allí y a seguir formándose con sus maestros paisajistas y demás, ¿vale? Y como digo, allí conoce a la que sería su mujer, Rosa Chacel, ¿vale? De esa época, o más o menos, son estos cuadros antes de irse, porque luego consigue otra, como ya se ha dicho en los vídeos, que consigue una beca en la Academia de Roma, ¿vale? Y de esa época son estos cuadros, este que ya habéis visto ahí, Marujita, ¿vale?, que es de corte completamente impresionista, ¿no? Tenemos un paisaje rural, hacia 1920, que pertenece a una colección particular, claramente impresionista. El impresionismo, pues, llega un poco tardío, ¿vale?, a lo que es España y sobre todo también más a Timoteo, ¿no? Parece que la frontera que son los Pirineos no nos dejan pasar muchas veces las vanguardias para abajo, ¿no? Y él, en su primera época, en su primera etapa, pues es claramente un pintor impresionista. Otro paisaje rural. Él estaba muy marcado también por el paisaje rural, por sus orígenes, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, luego veremos lo de los burros y es claramente una reminiscencia de su infancia en el pueblo, ¿no? Bien, ese es un retrato de Rosa que se conserva en Valladolid, en la colección particular, en una colección particular también, y es de esa época también. Bueno, conoce a Rosa y Rosa al principio en su libro lo describe como pues un pastor que ha ido allí a estudiar a la capital, ¿vale? Con su traje de pana, en fin, ella era una niña bien de Valladolid, que se habían trasladado sus padres a vivir a Madrid, y bueno, pues algo tendría Timoteo cuando la encandila, ¿no? Y se casa con él. Y con ella tiene al único hijo, que es Carlos Pérez Chacel, recientemente fallecido, que lo tienen ya en 1930. Pero antes, pues, para que veáis el carácter, la tenacidad y la persistencia de Timoteo, pues hay una anécdota, que es que el problema que tiene Timoteo es que consigue ser becado para irse a estudiar a la Academia de España en Roma, donde se iban los mejores artistas, y no solo pintores, sino también escultores y demás, a estudiar y a formarse, más que a estudiar y formarse, era a descubrir las vanguardias europeas del momento. Pues el problema era que la beca no podía ser para hombres casados, solo se lo concedían a gente soltera, ¿vale? Y él dijo que él no se iba a ir solo a Roma, que él quería llevarse a su mujer. Entonces, fijaos de dónde procede, los orígenes de Timoteo y a dónde va a llegar. ¿Dónde va a llegar? Pues va a llegar a que cambien la normativa del ingreso o de la concesión de la beca para que permitan que hombres casados puedan ir a disfrutar de esa beca. ¿Quién le allana el camino? Pues evidentemente el camino se lo allana indirectamente Rosa, porque Rosa se hace muy amiga de una Albornoz, de la hija del que luego fue ministro en la República, ¿vale? Su íntima amiga. Y esta lo pone en contacto, ¿veis? Aquí esta es Rosa con su amiga, ¿vale? Y lo pone en contacto, dice: esto a quien te puede ayudar es mi padre, ¿vale? Entonces, este es su padre, este de aquí abajo, que entonces era un abogado, simplemente. Luego llegó a ser diputado, ¿vale? Pero en principio era un abogado. Ellos eran de origen asturiano, afincados en Madrid, y lo pone en contacto. Y este hombre le dice: pues yo no sé qué puedo hacer, pero te puedo poner en contacto con Indalecio Prieto. Lo pone en contacto con Indalecio Prieto, que es este que tenemos aquí,
este señor que tenemos aquí, que dice, bueno, pues es que las bases son las bases. Él sigue insistiendo, él es muy pertinaz, muy insistente, y al final, no se sabe cómo, haciendo reclamaciones de aquí, haciendo reclamaciones de allá, consigue que Alfonso XIII publique en la Gaceta de Madrid, lo que es actualmente el BOE, el Boletín Oficial del Estado, pues publique una Real Orden modificando las normas de ingreso en la Academia de Roma, y consigue irse casado. El mismo día que se casan se van a Roma a disfrutar de la beca. Estando en Roma, pues hasta 1928 sigue prorrogando las becas que le concede, pues en este caso sería la Dirección General de Bellas Artes, y se forma, viaja por toda Italia, viaja a París, viaja a Inglaterra, se va formando y se va imbuyendo de todos los movimientos de vanguardia de esa época a nivel de pintura. Y pinta sobre todo muchas naturalezas muertas y paisajes italianos. Por ejemplo, este que también ha salido en el vídeo del MUBA, Plaza de Buitrago, de 1922, que está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este otro cuadro, que es una naturaleza muerta en los Alpes, que está también en el Ministerio de Asuntos Exteriores. La obra de Timoteo está muy, muy repartida, y la brasileña ya, ni digamos, está en manos particulares, muchas no están ni se sabe que existen, porque pintó 400 y pico de retratos estando en Brasil, y entonces pues está muy diseminada, ¿no? Bien, en 1928 regresa de Roma y se integra, como ha dicho antes la conservadora de aquí del MEIAC, pues se integra en la vida cultural de Madrid, ¿no? Una vida cultural muy intensa en aquella época, ¿no? Y forma parte de la SAI, de la Sociedad de Artistas Ibéricos. Esta sociedad, la intención que tenía, o el objetivo principal que tenía, era principalmente modernizar el arte español, que siempre adoleció de un atraso grande con respecto a las vanguardias europeas y mundiales. Él pertenece a la SAI y también concurre a determinadas exposiciones nacionales, que eran exposiciones de bellas que convocaba la Dirección General de Bellas Artes para fomentar lo que era la pintura entre los principales pintores extremeños, ¿no? Y aquí consigue la segunda medalla con su cuadro Paisaje con animales, que es el que ha dicho la directora, que el borrador o el boceto estaba en el reverso del cuadro que os ha enseñado, ¿no? Como recuerdo de su estancia en Madrid, o de su vuelta a Madrid, hay una placa en el número 5 de la calle Tirso de Molina, que fue donde vivieron de alquiler Rosa y Timoteo cuando vuelven de Roma, ¿vale? Y el Ayuntamiento de Madrid le dedica esta placa en honor, sobre todo con el mensaje de que protegió centenares de obras de arte durante la Guerra Civil. Bien, de esa época, pues son los famosos paisajes con animales, que Rosa, en su libro Timoteo y sus retratos del jardín, dice que es una evocación clara de sus orígenes rurales en Oliva de la Frontera, que posiblemente ese paisaje fuera el huerto que hay detrás de la ermita de la Virgen de Gracia, y que probablemente aquellos fueran sus padres, pero todo esto no está contrastado, evidentemente, pues zachando en el huerto y demás, ¿no? Este cuadro obtuvo ese premio, está en el Museo de Salamanca, y en 1932 se vuelve a presentar y obtiene la medalla de primera clase de la 32ª Exposición Nacional de Bellas Artes por el cuadro Paisaje de Normandía. Viaja por Europa, por América Latina, exponiendo sus obras. Él es muy famoso
a nivel de... es una primera figura tanto de la pintura como de la vida cultural. Tiene una vida cultural muy intensa y sobre todo una vida social. Se codea pues con las primeras figuras políticas, literarias del momento, ¿no? Y expone en Berlín en 1933 junto a artistas como Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz, Joan Miró, Pablo Picasso o Salvador Dalí. Es decir, que estaba digamos, en la élite de la pintura, ¿no? Ese cuadro, Paisaje de Normandía, pues es ese, ¿no? Y es en el que obtiene pues la medalla, la primera medalla en esa exposición. Está en el Museo Reina Sofía, este cuadro, o pertenece a la Reina Sofía, o como los museos se dejan de vez en cuando cuadros unos a otros, pues pertenece al Museo de Reina Sofía. Bien, en lo que el desempeño de cargos se supone, pues debido a su personalidad, su valía, su templanza y sobre todo que generaba, como dice Rosa, mucha confianza, pues se le proponen distintos cargos. Por ejemplo, se le nombra subdirector del Museo de Arte Moderno de Madrid, que es el actual Reina Sofía. Y también se le propone que sea el que organice determinadas exposiciones fuera de España, ¿vale? Y todo este jaleo de cargos, de dedicación a montar exposiciones, etcétera, pues también su participación en la redacción en la revista Arte de la época hace que su producción artística baje. En esta época tiene un bajón de su producción artística. No obstante, pues de esta época también es este cuadro, La Esperanza, que ilustra el libro que el MEIAC y la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura le dedicó con todas sus obras, un resumen de todas sus obras a Timoteo Pérez Rubio, ¿no? Está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Este cuadro es de 1930, ¿vale? Dos jóvenes desnudas, pues es de 1930 y está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña también. Rosa no estaba muy de acuerdo con porque esto fue una participación que él hizo en un certamen que se decretó para que se pintara desnudos femeninos. Rosa, haciendo gala de su feminismo, o de su incipiente feminismo, el incipiente feminismo de aquella época, no estaba muy de acuerdo, porque decía, jolines, siempre las mujeres desnudas, ¿por qué no se pintan también hombres desnudos, ¿no? Entonces ahí tuvieron un poquito y al final él dice, no, yo me voy a presentar. Se presenta y consigue algunos premios también en este y en el otro que hemos visto. También no sé si ha sido aquí, ¿verdad? El de las dos jóvenes desnudas ha sido en el MEIAC. Ya hemos visto tanto que ya me pierdo, ¿vale? Y otro paisaje de los años 30, claramente impresionista, todavía está en su faceta impresionista, ¿vale? Bien, en estos cargos, en estas lides se encontraba Timoteo cuando comienza la Guerra Civil. Y como ha dicho la compañera antes, la Guerra Civil trunca absolutamente toda su carrera. Desde un principio, el presidente de la República, Manuel Azaña, decreta o tiene la filosofía de que el Museo del Prado es lo más importante para España, incluso más que la monarquía y la república juntas. Y decide salvaguardar el tesoro artístico, pues que se estaba deteriorando no solo ya por las bombas, sino incluso por la propia mano humana de unos y otros, pero incluso también los milicianos republicanos que como acto de pues lo que es el fragor de una guerra, ¿no? Que como represalias se queman iglesias, etcétera, etcétera, y se tiene que poner al frente la Dirección General de Bellas Artes
para que esa destrucción pararla de alguna manera, ¿no? Y se forma primero la Junta Central de Incautación, ¿vale?, que más tarde sería la Junta Central de Defensa del Tesoro Artístico, y se forman las juntas delegadas, que son provinciales, es decir, son juntas que dependen de la Junta Central, pero que actúan en las provincias incautando aquellas obras de valor que se consideran que se pueden perder y que tienen un valor incalculable y que entonces pues hay que conservar a toda costa. Esas juntas de incautación lo que hacen es requisar esas obras, bien porque estuvieran en edificios públicos o incluso en manos de personas particulares, y trasladarlas a Madrid, donde se empiezan a almacenar en el Museo del Prado. Pero el Museo del Prado, en un momento determinado, no se considera seguro tampoco para almacenar esas obras, porque, no sé si se lee bien, el 10 de noviembre del 36, pues se bombardea Madrid por parte de la aviación nazi e italiana, y 9 bombas caen en el Prado. Y automáticamente el Gobierno de la República decide que los cuadros en Madrid no están seguros, ni los cuadros, no solo son cuadros, son esculturas, son joyas, etcétera, que ahí no hay seguridad, y se decide que los cuadros y todo el patrimonio artístico se tiene que trasladar. Sobre esto hay muchas diatribas, porque en un primer momento se piensa en los propios sótanos del Museo del Prado, incluso en los sótanos del Banco de España, pero las condiciones de humedad pues no favorecen la conservación de los cuadros, ¿vale? Entonces se elige otra alternativa, que es sacarlos fuera de Madrid. Hasta el propio subdirector del Prado en aquellos momentos se opone, porque dice que eso es una locura, que sacar los cuadros van a suponer un deterioro extraordinario, que se va a hacer por carretera y que solo las vibraciones de los camiones sacando los cuadros van a deteriorar, van a hacer que se salte la pintura de los lienzos, ¿no? Hay muchas diatribas, pero el Gobierno de la República, que en este caso era el que estaba al frente de todo esto, decide que sí, que los cuadros se sacan de Madrid y van a ir donde vaya el Gobierno. Y en este caso el Gobierno donde se traslada es a Valencia, ¿vale? En un primer lugar no se le da este cometido a Timoteo. En primer lugar se le da el cometido a María Teresa León y a su pareja, que era Rafael Alberti. A esas personas se le da el cometido. Pero en un primer momento, o porque no se le pone el celo suficiente en los traslados, o porque hay ya un episodio, nada más comenzar los traslados, que es que, por ejemplo, el episodio de que van a trasladar las meninas y no caben por el puente de Arganda sobre el río Guadarrama, y entonces pues los tienen que bajar, los cuadros no van bien protegidos, no van bien aislados de la lluvia, y no se sabe cómo. María Teresa León no se sabe si dimite o la hacen dimitir de este cometido. ¿Y a quién le dan el cometido? Pues le dan el cometido al hombre en el que generaba confianza, que era Timoteo Pérez Rubio. Os voy a poner un pequeño vídeo de cómo este vídeo está sacado del documental de Alberto Porlán, Las cajas españolas, de cómo trasladaban los cuadros, la labor que tuvieron que hacer para trasladar los cuadros y sacarlos del Museo del Prado vía carretera de Valencia, ¿vale?, lo que es ahora la autovía, en aquellos entonces autovía no había, y camino de la capital valenciana, ¿vale? Oh, perdón. Que no le tengo puesto. Un momento. Un momento. Voy. Que no le he puesto el sonido. Perdón.
Pues tampoco quiere. Ahora. Estos son los problemas del directo. No quiere. Y el caso es que ha hecho un intento. Ah, que vale, ya sé por qué no quiere. ¿Cómo va a querer? Cerca, y el transporte va escoltado por Milton. El 10 de diciembre, María Teresa León se hace responsable de un convoy en el que viaja la obra de Velázquez, Las Meninas, el cuadro más popular y tal vez el más querido del tesoro español. El enemigo está cerca, y el transporte va escoltado por milicianos del 5º Regimiento. Al llegar al puente de Arganda, a pocos kilómetros de la capital, observan que la estructura metálica del puente no alcanza la altura necesaria para dejar pasar los camiones cargados. La única solución es descargar las cajas y trasladarlas al otro lado del puente a fuerza de brazos. Pero aquello no es nada fácil. Algunas cajas son tan grandes y tan pesadas que incluso utilizando rodillos para facilitar su desplazamiento, se necesitan entre 8 y 10 hombres para moverlas. Aunque trabajan a prisa, emplean varias horas en esa tarea. Lo que no es fácil de conseguir en momentos en que un camión vale en el frente como una ametralladora. Las cajas se cargan siempre en posición vertical y con su eje mayor en el sentido de la marcha. Algunas son tan grandes que necesitan estructuras de apoyo, a las que se fijan sólidamente antes de cubrir el conjunto con telas embreadas. Las carreteras españolas, muy malas ya antes de la guerra, se convierten en una pesadilla durante la contienda. Además del deterioro a que las somete el tráfico de las armas pesadas, los camiones y los numerosos vehículos acorazados que surgen de los talleres de guerra son objetivo preferente de la aviación, la artillería y los francotiradores enemigos. A cada kilómetro pueden verse pruebas del peligro de viajar. Las cunetas están sembradas de ellas. Tampoco se puede confiar en el suministro regular de gasolina ni en encontrar talleres mecánicos con piezas de repuesto. Cada viaje es una aventura diferente. Otro problema son los controles. Los ayuntamientos, los partidos y los comités políticos tienen instalado el suyo ante cada pequeña población. A veces, los encargados del control ni siquiera saben leer, pero reconocen muy bien los emblemas políticos y las fotografías. En los 350 kilómetros que separan Madrid de Valencia, los sucesivos convoyes de obras de arte tienen que superar un número interminable de controles. Algunos de ellos se improvisan un día y desaparecen al siguiente. Otros son permanentes y están vigilados por milicianos o soldados regulares. Los camiones de la Junta deben ir protegidos por oficiales del ejército, cuya presencia allana, por lo general, todos los obstáculos. La selección de las rutas, que es menester cambiar de acuerdo a las oscilaciones de los distintos frentes, se convierte en una auténtica ciencia. Llega un momento en que no es posible prever qué camino será el más conveniente. Al principio, antes de que los franquistas recibieran aparatos de bombardeo alemanes e italianos, las carreteras nacionales del interior eran bastante seguras. Pero luego se convierten en objetivo constante de la aviación, que utiliza su trazado como guía para orientarse desde el aire. En los sectores próximos al frente hay otras dificultades: concentraciones de tropas, embotellamientos, retiradas precipitadas y, sobre todo, la actividad artillera del enemigo.
razones técnicas y de seguridad, la velocidad de crucero se fija en 15 kilómetros por hora, de modo que cada envío tarda 24 horas en llegar a Valencia. Bueno, pues en estas circunstancias, así es como hacen el traslado y así es como Timoteo se hace cargo de llevar los cuadros a Valencia. En Valencia los alojan en un primer lugar, en un primer momento en las Torres de Serrano. Voy a quitarle el sonido porque lo siento. Las alojan en las Torres de... Bueno, perdón. Ahí va eso. Las alojan en las Torres de Serrano y también en la iglesia del Patriarca, ¿vale? Para eso las tienen que acondicionar, porque claro, Valencia también puede ser bombardeada, con lo cual tienen que acondicionar perfectamente todos esos depósitos donde van a quedar guardados los cuadros, ¿no? Y a él se le nombra presidente de la Junta Central del Tesoro Artístico el día 5 de abril, aunque ya venía colaborando desde mucho antes. Porque, como digo, María Teresa León y Rafael Alberti pues habían tenido esos pequeños deslices en el traslado de los cuadros y el gobierno no estaba contento ni cómo se estaban enviando los cuadros ni a la velocidad en que se estaban enviando los cuadros, ¿no? Como veis, aquí os pongo, por ejemplo, ese es un pequeño esquema de las Torres de Serrano de Valencia que se acondicionan con sacos terreros, etcétera, etcétera, y esto lo hace un arquitecto que se llama José Lino Bahamonde, que va siempre donde vayan los cuadros. Es un arquitecto que trabajaba para el Museo del Prado, ¿vale? Aquí se ven, como habéis visto en el reportaje, cómo van metiendo los cuadros en las distintas cajas, ¿vale? Se acondicionan, se impermeabilizan, porque claro, les puede llover por el camino, ¿vale? Se acolchan para que no se cimbre el cuadro en el camino y todo eso perfectamente organizado con tal de que el cuadro no sufra el menos daño posible, ¿no? Esto supone a nivel europeo un poco de intriga, porque a nivel de Europa están mirando fijamente, digamos, con prismáticos, qué está pasando con el arte español. ¿El gobierno lo está robando? ¿El gobierno lo está trasladando? ¿El gobierno qué está haciendo el gobierno con este patrimonio, ¿no? Entonces, una serie de representantes de las Naciones Unidas, pues de la Sociedad de Naciones, perdón, se traslada a Valencia y para verificar in situ que la cosa se está haciendo bien, ¿vale? Entonces, estas fotografías en las Torres de Serrano son unos representantes, un inglés, Frederick Kenyon, que se traslada, y James Mann, que se trasladan a Valencia en el año 37 para dar fe de que todo se está haciendo adecuadamente y que las obras están protegidas, porque desde un primer momento se colabora con la Sociedad de Naciones porque el objetivo, visto el proceso que lleva la guerra, de que el gobierno republicano más o menos la va a perder, pues seguramente los cuadros tengan que acabar en manos de alguien que los pueda devolver luego al régimen ganador, ¿no? En este caso, el régimen de Franco, ¿no? Ese es el recorrido de los cuadros, es decir, primero van a Valencia y luego, como ya todo el mundo sabe, de Valencia se decide ir a Barcelona porque el frente, una vez que se gana la batalla del Ebro, va a cortar el corredor mediterráneo, y con lo cual o el gobierno se queda aislado y los cuadros se quedan en Valencia. ¿Qué hacen? Antes de que se corte el corredor mediterráneo, deciden trasladar los cuadros a Valencia, a Barcelona. Y de Barcelona, que están muy poco tiempo, se llevan a la frontera con Francia, concretamente a una mina de talco en Lavallol, que está justo en la misma frontera y que se acondiciona para meter los cuadros allí, ¿vale? Allí, actualmente en Lavallol, hay un centro de interpretación de la Guerra Civil
y también en el monasterio de Peralada. Allí se alojan los cuadros. Claro, esto no lo puede realizar solo Timoteo Pérez Rubio, evidentemente. Aparte de una legión de milicianos, de soldados, de conductores, etcétera, de carpinteros para acondicionar las cajas, etcétera, cuenta con la colaboración principalmente de estos personajes. El primero de ellos, el del bigotillo, es Josep Renaud, que era director general de Bellas Artes en aquello del gobierno, ¿vale? Y este señor, digamos que no es su colaborador, es su jefe. Es el que lo llama para nombrarlo presidente de la Junta Central del Tesoro Artístico, ¿vale? Esta mujer es Blanca Chacel, hermana de Rosa, es archivera y Timoteo tira de ella para la catalogación de los cuadros, porque claro, y de todas las esculturas y todo lo que se saca, porque claro, todo tenía que llevar perfectamente un catálogo hecho con la procedencia de quién era, porque tened en cuenta que muchos eran de colecciones privadas y el objetivo era preservarlo de las bombas, pero luego devolvérselos a sus dueños, como luego así en gran parte se hizo, en gran parte, ¿vale? No en todas. Este señor es José Lino Bahamonde, que era arquitecto, trabajaba en el Museo de Bellas Artes y fue el que fue acondicionando todos los edificios por donde fueron pasando los cuadros, ¿vale? Y fue viajando con Timoteo Pérez Rubio. Este señor de aquí es Manuel Arpe. Este hombre era restaurador. Era funcionario del Museo del Prado y era restaurador. Y en un primer momento se le llama a Valencia, a las Torres de Serrano, porque en los primeros traslados que hacen María Teresa León y Rafael Alberti se han deteriorado algunos cuadros porque no se habían impermeabilizado bien. Y se les llama para que los restauren allí. Este señor no tenía ni siquiera ideas republicanas, era más bien monárquico y adepto luego, porque se volvió de Suiza, de Ginebra, al régimen de Franco, pero colabora estrechamente con Timoteo porque tanto la labor de este señor como la labor de Timoteo no era ya tanto política sino como de amor al arte, es decir, de amor por salvar los cuadros. Junto a este otro había también un forrador que era el que se dedicaba a forrar los cuadros en el museo, era funcionario también del Museo de Bellas Artes, que era Tomás Pérez Alférez, pero no he conseguido ninguna foto de él. Todos estos viajan con sus familias por donde van los cuadros, es decir, se van de Madrid a Valencia y de Valencia a Barcelona, de Barcelona a Gerona y de Gerona a Ginebra, ¿vale? Y este otro que colabora es funcionario también trabajaba en el Museo del Prado, es José María Giner, que era sobrino de Giner de los Ríos, ¿vale? Y todos ellos colaboran con Timoteo en la misión de sacar los cuadros de España, ¿no? Y este hombre que veis aquí es Ángel Macarrón. Ángel Macarrón en aquella época tenía 18 años cuando salen los cuadros, ¿vale? Y era el sobrino de uno de los Macarrón, que era la empresa que contrata el gobierno para acondicionar los cuadros y transportarlos por todo el periplo que hacen, ¿vale? Era una empresa que ya le trabajaba antes de la Guerra Civil al Museo del Prado para llevar y traer cuadros de unos museos a otros, acondicionarlos, transportarlos y también y le siguió trabajando después de la Guerra Civil, ¿vale? Aquí os veis algunos detalles o algunas fichas de los cuadros, de cómo se iban catalogando perfectamente cada uno de los cuadros con un número de a quién pertenece, a quién no pertenece, y la propaganda que hace la República para que la gente de los pueblos, de las ciudades, no destruya el patrimonio, porque es algo muy valioso y es intentando protegerlo, ¿no? Y hacen pues esos afiches,
digamos, carteles, ¿vale? Por ejemplo, aquí para proteger el patrimonio religioso. Pues en un principio pues se atenta principalmente contra iglesias y sobre todo contra todo lo que suponga algún símbolo religioso, ¿no? Y entonces la Junta Central se dedica a hacer este tipo de publicidad para que no sean deteriorados el patrimonio, ¿no? Aquí no sé qué es. Sí, esto lo que pasa es que nos estamos alargando mucho y bueno, él cuenta en un vídeo donde cuenta este señor cómo van impermeabilizando, cómo van maquetando los cuadros. No lo vamos a poner, no lo vamos a poner, ¿vale? Bien, llevan a Ginebra el 12 de febrero, después de un periplo, de pasar la frontera con nieve, con unas condiciones penosísimas, las carreteras llenas de gente que se está exiliando porque ya llegan las tropas franquistas a ocupar los restos que quedaban en Cataluña, los restos de la zona republicana, ¿vale? Y llegan a la Sociedad de Naciones y allí le entregan los cuadros a la Sociedad de Naciones y se hace una exposición en Ginebra, ¿vale? Donde los mejores cuadros se exponen en la sede de la Sociedad de Naciones y Timoteo procede, una vez que acaba la guerra, a hacer el traspaso de poderes, digamos, a entregarle los cuadros al gobierno de Franco, ¿no? En este caso, los que acuden a hacer el intercambio son el pintor catalán José María Sert y el escritor y filósofo Eugenio d'Ors, ¿no? Son los responsables. El cónsul de Franco en Ginebra no lo quiere ni recibir, ¿vale? Ni recibir. Entonces, él se queda en Ginebra y Rosa, en esos momentos, estaba en Grecia a través de su amiga Blanca, de su amiga Concha Albornoz, gracias, Fran. Pues el padre de Concha Albornoz era cónsul de la República o embajador de la República en París. Primero los aloja en París, pero como ven ya los movimientos de la Segunda Guerra Mundial ya muy avanzados, se van un tiempo a vivir a Grecia. Y desde allí Timoteo la reclama para que vuelvan, se encuentran en París, ¿vale? Y ahí en Ginebra Timoteo se queda sin un duro y tiene que dedicarse a pintar y vender los cuadros que puede para pagarse luego el pasaje del exilio, ¿vale? A Brasil. También lo de irse a Brasil está muy relacionado con Concha Albornoz y el círculo de amistades que tenía Rosa, y no querían quedarse debido al avance de la Segunda Guerra Mundial, que era inminente. No querían quedarse en Europa y al final terminan yéndose a Brasil. También es cierto que se le propone a muchos de ellos volver a España bajo una promesa de perdón, ¿vale? Algunos los perdonaron, a otros no. Por ejemplo, a ese forrador que os contaba antes, a Tomás Pérez Alférez, se le hace depuración una vez que vuelve. Y la depuración pasa un tiempo en la cárcel y otro tiempo lo que le ocurre es que le quitan el puesto que tenía como funcionario forrador en el Museo del Prado. Y como era muy amigo de Manuel Arpe, que era el conservador, le tiene que dar trabajo en su taller particular, porque le da una pena enorme que le hayan quitado el puesto de trabajo, ¿no? O sea que lo de volverse bajo la promesa del perdón tampoco estaba como muy convencido, no estaba muy segura la cosa, ¿no? Bien, bueno, pues en Ginebra, lo que os contaba, empieza a vender los cuadros que puede, llama a su mujer, se encuentran en París y desde allí van a partir, desde Francia van a partir al exilio, ¿vale? De esa época son estos cuadros, ¿vale? Paisajes y casas, de 1939, que está en Valladolid, en una colección particular. Otra, en este caso Paisajes simplemente lo titula, también pintado allí, en Ginebra, con un claro aire impresionista, todos ellos, ¿vale? Casas en el río, también en Valladolid, de 1939.
Y a comienzos de los años 40, pues ya en Brasil, pues Concha y él se separan porque Concha decide que su hijo Carlos no quiere que estudie en portugués y se va a Argentina, donde hay una época de separación, y él se queda en Brasil. Allí conoce a gente muy destacada de la cultura, hace algunas exposiciones, pero la cosa va menguando considerablemente. ¿De qué vive? Pues principalmente de retratar a las personas de las clases más pudientes de la sociedad de Río de Janeiro y de la sociedad brasileña, ¿no? Yo creo que Timoteo, una vez que está en Brasil, lo que le embarga es una enorme tristeza por el exilio, un poco de amargura por haber tenido que salir, también por que se le haya truncado su carrera artística. Y bueno, es un reflejo de eso. El color, para mi gusto, el colorido mucho más oscuro que adquieren sus cuadros, los cuadros que pinta allí en Brasil, ¿no? Carlos dice: en Río de Janeiro mi padre pintó 465 retratos de señoras de la alta sociedad y de políticos para mandarnos dinero a mí y a mi madre y así poder pagar mis estudios de arquitectura, que los realiza en México, ¿vale? Y esta es su vida. Allí también en Brasil monta un negocio con un conocido de una mina de caolín, de ladrillos refractarios, que le va muy bien, le da mucho dinero en un principio, pero luego viene una época de inflación, aquello se va al traste y se quedan otra vez pues un poco arruinados, ¿no? Y volver a empezar. De esta época son estos cuadros: Riacho no Mato, de Río de Janeiro, en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Veis los cuadros? El color. Yo no entiendo mucho de arte, pero por el color se le ve el apagamiento que tienen ya los cuadros de su fase brasileña. Un retrato, uno de los retratos de los muchos de los que vive allí en París, en Brasil. ¿Vale? Otro, Retratos del Jardín, de la serie Retratos del Jardín, esta ya es más tardía, que es la que cuenta Rosa en su libro. ¿Vale? Y bueno, él no pierde el contacto con su familia, parte de su familia está aquí hoy, algunas sobrinas, ¿vale? Y algunos hijos de esas sobrinas. Y yo me he entrevistado con ellas y con su permiso pues me dejaron algunas cartas. Él no pierde el contacto con la familia aquí en Badajoz, porque la familia ya no estaba en Oliva. Una hermana sí se quedó en Oliva, pero que era la madre de estas sobrinas que están aquí hoy. Y pues se carteaban, se escribían pues felicitaciones por Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Son cartas de su puño y letra que ellas conservan y que en algún momento tendrán que acabar en un museo, porque eso es digno de museo, ¿eh? Por lo menos de la parte histórica, Hay un montón, ¿vale? Por ejemplo, aquí le dice: queridos sobrinos Natividad, Alonso y todos, ¿eh? Le escribe desde Río de Janeiro en el año 70, ¿vale? Timoteo, eso es de su puño y letra, ¿vale? Cartas de su puño y letra. Bien, otra carta en el que le dice: querida Isabel, Francisco y todos, y se le dedica esas cartas para que veáis que no perdió el contacto nunca con su familia de España. Y en esta carta, que no se aprecia bien, es donde le cuenta a la familia que ha enfermado y que ya no puede volver a España, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Aquí hay una figura principal en todo esto, que es otro olivero, que es Francisco Lebrato, que bueno, pues que hace un intento ímprobo por que Timoteo no quede en la memoria, y a través de él era muy vivaracho culturalmente hablando, tenía tertulias en Madrid, allí conoce la obra de Timoteo y se empeña, este señor que veis aquí, que es el que os decía que era director de la obra social y cultural de Caja Badajoz, o de Monte de Piedad, ¿no? Como se llamaba antes, ¿vale? Y se empeña por todos los medios en que hay que recuperar la memoria de Timoteo. Y para eso le escribe, se pone en contacto con él, y después, cuando se entera de que Timoteo va a venir a hacer una exposición en Madrid, pues organiza un homenaje en el pueblo, en el año 74.
¿vale? Y en este homenaje pues están Timoteo, su hermana Isabel, la madre de ellas, y Rosa, y se le descubre una placa en uno de los laterales de la casa del ermitaño, ¿vale? Bien, a ese homenaje, en el que también participan personas, digamos, de la sociedad olivera del momento, como el cronista Felipe Bellarino, también Martín Rodríguez Contreras, que era un abogado de Oliva que fue diputado también en Cortes y demás. Asiste Pedraja, que es el pintor de aquí de Badajoz, etcétera, etcétera, y se le hace ese homenaje allí en el pueblo, ¿vale? Él vuelve al Brasil con el deseo de repatriarse de forma definitiva a España, pero la enfermedad y el corazón le falla y no lo deja ya volver. Eso es la nota del homenaje que se le hace, la invitación que se le hace a la gente para que asistan al homenaje en Oliva en ese año 74. Y una vez que muere, pues el Ayuntamiento de Oliva, junto con la Consejería de Cultura y demás, y el MEIAG, hoy me lo corroboraba la directora, pues repatrian sus restos y se entierra en el cementerio de Oliva. Esa es su lápida, ¿vale? Según se entra en el cementerio, allí al lado de la entrada está, y se le erige un busto en una de las calles principales del pueblo, pues en honor a su memoria y a su actividad tanto pictórica como de acción para salvar el patrimonio artístico. Se le dedica también una serie de sellos, una serie de correos le dedica una serie de sellos, ¿vale? Y también se han hecho ciertas semblanzas, como el documental Las Cajas Españolas, de Alberto Porlán, ¿vale? El libro que le escribe ya de manera póstuma Rosa Chacel, recordando pues lo que es un poco su biografía, pero escrito al estilo de Rosa, que bueno, hay que darle un poco de vueltas para entenderlo, que es Timoteo Pérez Rubio y su retrato del jardín. También hay otro libro de Arturo Colorado, ¿vale?, que es ese libro, Poeta Pintor en Brasil, Soledad, Amor y Melancolía, que también refleja todo lo que es su obra y su vida, y una biografía de Francisco Javier Pizarro, que también biografía dentro de la serie de biografías extremeñas, que este me lo regaló para que lo tuviera mi amigo Juan Pedro Plaza, que dice, este es mejor que lo tengas tú, que te servirá para algo. Y luego también la muestra, como ha dicho la conservadora, que se hace aquí en el MEIAC, que se centra más en su faceta como poeta, que era muy desconocida y que unos investigadores de la Universidad de Extremadura descubren que también tenía esa faceta como poeta. Y bueno, pues en Oliva, en el año 2000, se crea el premio de pintura Timoteo Pérez Rubio en honor a él. Ya con son 25 ediciones de ese premio, ¿vale? Y pues como personaje, uno de los personajes más importantes que hemos tenido en la historia de Oliva, ¿no? Desde mi punto de vista le falta un puntito que, debido a su carácter cultural, creo que hubiese sido muy interesante que el Instituto del Pueblo llevara el nombre de Timoteo, ¿no? Pero bueno, todo se andará. Y bueno, nos despedimos con una frase que dice Timoteo. Él era muy parco en palabras, tenía un lenguaje interior muy grande y él era poco dado a decir muchas cosas, ¿no? Solamente se sublevó un poquito cuando, estando en Ginebra, pues intentan las fake news del momento decir que, bueno, pues poco menos que el tesoro se estaba robando y demás, ¿no? Entonces, en prensa, tanto suiza como internacional, pues hace dos alegatos diciendo que, bueno, primero, que él ha sido uno de los que ha salvado el patrimonio nacional, el patrimonio artístico nacional, y otro, que lo tachaban de rojo,
yo no soy rojo, ¿no? Un alegato que él hace, porque él, más que político, era un intelectual y un artista centrado en que casualmente pasaba por allí en la época de la República. Evidentemente tenía ideales republicanos, pero más allá de eso, filiación política no se le conoció, ¿vale? No se le conoció, aunque él evidentemente era un republicano declarado, ¿no? Preferí irme a Brasil, yo quise separarme de todo lo político, mi función había sido, estos son palabras textuales, mi función había sido totalmente ajena a la política, mi trabajo consistió en defender el tesoro artístico español y nada más, pues eso, nada más. Esto es lo que sobre Timoteo. Y bueno,